Bienvenidos a nuestro primer tema del aula virtual, en donde abordaremos la dignidad humana. El concepto de dignidad humana ha sido muy empleado en los últimos años. Se suele escuchar con frecuencia como en los medios de comunicación, en el ambiente político, social, económico, en el ámbito del derecho, de las ciencias humanas, y en el lenguaje común todo el mundo lo usa, todo el mundo habla de la dignidad humana, de su importancia, de que tiene que ser defendida, de que es algo fundamental, está incluso como principio de todos los normas, leyes, constituciones políticas. Pero sin embargo, si nosotros le preguntásemos a la gente o nos preguntásemos nosotros mismos qué es la dignidad humana, nos llevaríamos una sorpresa. Tal vez encontraríamos silencio, cara desconcertada, ideas incongruentes. Y esto se debe a que, como señala Heidegger en su introducción a su obra Ser y Tiempo, muchas veces los términos que más empleamos son los que se van quedando sin significado. Piensen ustedes cómo hoy en día todo el mundo habla de amor, habla de libertad, habla de felicidad, pero en realidad no tenemos mucha idea de lo que significa. Es por eso que para poder empezar un estudio de la ética necesitamos primero saber de qué ser humano vamos a hablar. Y para poder abordar ese tema, pues vamos a arrancar por dignidad humana. Lo primero que tenemos que señalar es que el concepto de dignidad viene del latín, de la palabra dignus, que significa valor o valioso. Desde este punto de vista tenemos que señalar que la dignidad humana es entonces el valor que posee el ser humano solo por el hecho de ser humano. Y cuando hablamos de valor especial, lo que queremos señalar con eso es que es un sujeto de derechos y de deberes, en virtud justamente de eso que lo diferencia de los demás. Podríamos entonces decir que la dignidad humana es aquello que hace que el ser humano sea lo que es y se diferencie de otros seres, confiriéndole un valor, una responsabilidad especial, diferente. Y dicho valor es de carácter cualitativo y no cuantitativo, es decir, no lo podemos medir de una manera tan sencilla, estamos hablando más de facultades, de capacidades, de cualidades. Y tal vez uno de los elementos más significativos de la dignidad humana es que el ser humano es un fin en sí mismo, es único e irrepetible y se construye a sí mismo. Se va desarrollando en el tiempo en la medida en que lo quiera hacer y hasta donde lo quiera hacer. El ser humano es el único que se construye y por eso no puede ser reemplazado por otra cosa y por eso no es un mero objeto. Tendríamos entonces que preguntarnos qué es aquello que hace que el ser humano se diferencie de otros seres y es entonces cuando empezamos a mencionar aquello que muchos autores han denominado las dimensiones humanas. Dentro de las dimensiones humanas tenemos que señalar que hay fundamentalmente 5, o que se han agrupado en 5. La primera es la dimensión intelectual, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la racionalidad. La segunda es la dimensión afectiva, que muchos autores han denominado en el caso del ser humano la capacidad de amar. ¿Y por qué decimos que el ser humano es el único capaz de amar? Hay otros seres que llegan a querer y no podemos señalar que su comportamiento sea meramente instintivo. Pero el único ser que es capaz de entregar su vida plena, libre y conscientemente es el ser humano. Y entonces allí tendremos que hacer una distinción entre capricho, querer y amar. Una tercera dimensión que nos diferencia es la dimensión psicológica.
El ser humano se va construyendo su identidad, su personalidad en las distintas etapas de la vida, y eso se estudia en la psicología del desarrollo. La cuarta dimensión que nos diferencia de otros seres es la dimensión espiritual. Y cuando hablamos de una dimensión espiritual no estamos hablando solamente de algo religioso, sino que tenemos que comprenderla en un sentido más amplio. La espiritualidad es la capacidad que el ser humano tiene para construirse a sí mismo, para conocer que aún no es lo que puede llegar a ser, para ser mejor cada día, para construirse cada día. La quinta dimensión que nos diferencia de otros seres es sin lugar a dudas que el ser humano es un ser social. ¿Y esto qué quiere decir? Pues hay muchos animales que también viven de alguna manera juntos, pero la sociedad implica otra serie de cosas. Nosotros somos capaces de construir fines, de generar normas de comportamiento, de convivir. Y el ser humano además es el único ser que puede desarrollar sus capacidades gracias a la interacción con los demás. Las capacidades no se desarrollan por sí solas, sino gracias a que vivimos en sociedad. Y por último, y aunque no la vamos a poder estudiar en profundidad en este curso, podríamos decir que hay otra dimensión que nos diferencia y es la dimensión física. Efectivamente, nuestra genética, nuestra parte anatómica, nuestra fisiología nos diferencia de otros seres y nos da una serie de cualidades, de capacidades y de propiedades que nos hacen diferentes. En la sesión de hoy nos vamos a centrar en la primera dimensión, la inteligencia. Y tenemos que señalar en primer lugar que no se puede decir que el ser humano sea el único ser inteligente. Los animales también son inteligentes, pero hay una diferencia entre la inteligencia del animal y la inteligencia del ser humano. La inteligencia del animal es esa capacidad que ellos tienen para relacionar, para responder a estímulos presentes, a cosas que están presentes, a realidades que están presentes en el aquí y en el ahora. Y relacionar esa situación presente con anteriores. El ser humano, en cambio, tiene la capacidad para pensar en lo que no está presente. Y es por eso que podemos imaginar y crear proyectos y crear planes y podemos crear y recrear la realidad. Y para nosotros la realidad no es solamente lo que está dado, sino lo que podemos transformar y construir. Podemos pensar en cosas que no existen, podemos pensar en el futuro que aún no ha llegado. Esa capacidad para pensar en lo no presente, esa capacidad para poder ir más allá, esa capacidad para poder también extraer los conceptos de las cosas, las esencias de las cosas, para conceptualizar, para esquematizar la realidad. Eso es lo que denominamos la inteligencia racional. Ahora bien, de esta dimensión intelectual se deriva una serie de facultades que tenemos que estudiar. En primer lugar, la primera facultad es que el ser humano es un ser inquiriente. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano es el único ser que se pregunta, el único ser que se cuestiona. Vivimos preguntando. Y la pregunta es el comienzo del conocimiento, y cuando dejamos de preguntarnos, dejamos de conocer. Dentro de las preguntas principales del ser humano está, por ejemplo, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el sentido de la existencia. Y frente a las cosas que nos pasan generalmente, por lo menos nos realizamos dos preguntas: ¿por qué y para qué? Y como les decía, la pregunta es la condición de posibilidad del conocimiento y de poder interpretar lo que pasa y de poder dar razón y de poder construir sentidos. Por eso uno de los problemas más graves de la educación actual es que nos dan las verdades como si fueran ya una cosa fija, eterna, inmutable y quieta, y nos mataron la pregunta. Nos dan la respuesta sin pregunta. Y de esa manera se está matando el conocimiento, se está yendo en contra
de la manera como el ser humano conoce, y por eso el conocimiento ya no es significativo. Nunca podemos perder la capacidad de asombrarnos, nunca podemos perder la capacidad de preguntarnos. No hay pregunta que no sea valiosa, toda pregunta es valiosa y permite construir conocimiento. Ahora bien, el ser humano no solo tiene la capacidad para preguntarse por sí mismo y por lo que le rodea, sino que tiene la capacidad para dar una respuesta a esas preguntas que se formula, y esa capacidad para responder interpretando la realidad, esa capacidad para interpretar la realidad es lo que se denomina la hermenéutica. Y frente a esto tenemos que señalar una cosa: la verdad no existe. Lo que existen son las interpretaciones frente a la realidad. Y la realidad es cambiante, como las interpretaciones también lo son. Nuestro pensamiento hoy no es el mismo que el de hace algunos años. Nuestra comprensión del mundo no es la misma, va evolucionando. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para salir del mundo de la opinión, del mundo de la subjetividad? Eso sí, no desconociendo que todo conocimiento es subjetivo, porque parte del sujeto pasa por el sujeto y es construido por el sujeto. Pero ¿cómo podemos hacer para que pasemos de la opinión al conocimiento? ¿Cómo podemos hacer para que eso se objetive? Bueno, en las ciencias exactas el proceso es muy sencillo, porque en las ciencias exactas el conocimiento se objetiva por dos cosas: el método científico por un lado, y en segundo lugar y principalmente por las comunidades científicas. Las comunidades científicas son las que van analizando y convalidando los estudios y las teorías que van surgiendo y van señalando si son ciertas o no, y esos comités científicos son los que van convalidando el conocimiento. Pero a nivel humano y a nivel cotidiano la cosa es distinta, y entonces tenemos que señalar que el conocimiento se objetiva de dos maneras. Primero, por la calidad de las argumentaciones que nosotros presentamos a nuestras ideas. El argumento tiene que ser sólido. Y en segundo lugar, por la coherencia del pensamiento. Si nuestro pensamiento no es coherente o nuestros argumentos no son sólidos, entonces estamos en el mundo solamente de la opinión y en un conocimiento superficial. Ahora bien, cuando ya obtenemos y cuando ya la ciencia se obtiene una serie de leyes, de explicaciones, de interpretaciones, de normas que tratan de explicar la realidad y que son convalidadas en un momento determinado por un grupo en una ciencia determinada, eso es lo que se denomina un paradigma. El paradigma entonces es el conjunto de verdades, de leyes, de explicaciones que dan razón de la realidad en un momento determinado. Y cuando el paradigma es convalidado, se nos enseña como si fuera una verdad absoluta, y se nos enseña entonces de una manera estática, pero se nos olvida que el inicio de ese conocimiento fue justamente por medio de la pregunta. Ahora bien, cuando la realidad cambia, o cuando el paradigma ya no puede explicar nuevas realidades, o cuando se generan nuevos conocimientos que no estaban en el paradigma anterior y que explican mejor la realidad, el paradigma que estaba antes entra en un proceso de declive o de crisis del paradigma, y después de esa crisis viene el surgimiento de un nuevo paradigma. De esa manera evoluciona la ciencia. Eso fue lo que estudió Thomas Kuhn. Y de esa manera evoluciona el pensamiento, y de esa manera evoluciona nuestro conocimiento, gracias a el deconstruir el conocimiento. Por eso la educación hoy en día no se puede centrar en transmitir cosas como si fueran verdades absolutas y quietas. Si eso lo está realizando la educación, no está cumpliendo su labor.
Hoy en día en la educación es necesario enseñar a desaprender y a reaprender constantemente, porque el conocimiento cambia, porque la realidad cambia, porque lo que hoy consideramos completamente verdadero mañana puede no ser. Otra facultad que se deriva de la inteligencia racional es justamente el ser consciente. Tú no le dices a un animal, oiga, qué falta de conciencia la suya. No, el único ser consciente es el ser humano. Pero entonces tendríamos que preguntarnos qué es la conciencia. Tal vez para muchos de ustedes está esa definición clásica que la conciencia es una voz interior, pero ¿quién habla? La conciencia no es otra cosa que la capacidad que tiene el ser humano para pensar en sí mismo, para ponerse a sí mismo como objeto de su propio pensamiento, para reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre el propio ser, sobre sus acciones, sus decisiones, sus omisiones, sus sentidos, sus fines, sus creencias, sus principios, sus valores, sus proyectos. Y por eso tenemos que señalar que la conciencia entonces exige el autoconocimiento y el reconocimiento y aceptación de nosotros mismos. Si no nos conocemos, no podemos ser conscientes. Otra facultad que se deriva de la dimensión racional es justamente el hecho de que el ser humano es un ser responsable. La responsabilidad no es la capacidad para cumplir normas, porque como yo les decía al comienzo de la clase, nos vamos a mover es en una comprensión desde la autonomía. La responsabilidad es la capacidad que el ser humano tiene para responder o para dar razón de sí mismo, de sus actos, de sus decisiones, de sus omisiones, de sus palabras, de sus silencios, de lo que hace, de lo que deja de hacer. Cuando tú eres capaz de responder el por qué y el para qué de lo que haces, y cuando eres capaz de asumir las consecuencias de todos tus actos, decisiones, omisiones, palabras, silencios, en ese momento eres un ser responsable. Tengan presente una cosa: la única y la gran responsabilidad que ustedes tienen es con ustedes mismos. A ustedes se tienen que hacer felices, a ustedes se tienen que hacer libres. Diría Facundo Cabral, si cada uno cuidara su árbol, el bosque sería maravilloso. Otra facultad que se deriva de la inteligencia racional es el que el ser humano es un ser teleológico. ¿Qué quiere decir eso? Teleológico viene de telos, que significa fin. El ser humano es el único ser capaz de trazarse metas, fines, proyectos, de decidir lo que quiere ser, de determinarse a sí mismo, porque el determinismo no existe. Nada está determinado para el ser humano. Muchas cosas de las que nos ocurren y llamamos destino no es destino. Son cosas que nos pasan por nuestra condición de finitud, la enfermedad, la muerte, la crisis, los cambios. Pero en realidad cada uno se construye a sí mismo. Tú eres el piloto del avión de tu vida y decides hasta dónde quieres llegar y a dónde quieres llegar. Otra facultad que se deriva de la inteligencia racional es la autonomía. Para poder entender qué es la autonomía vamos a diferenciar dos términos, la heteronomía y la autonomía. ¿Qué tienen en común? Nomía, que viene de nomos, que significa norma. La heteronomía es la norma dada por otros. La autonomía es la capacidad que tenemos para construir nuestras propias normas de vida y ser coherente con ellas hasta el final. Tú no eres autónomo porque hagas lo que quieras, tú eres autónomo porque tienes unas normas, porque tienes unos valores, porque tienes unos proyectos construidos y eres coherente con ellos y eres responsable con ellos. Desde este punto de vista quiero señalar dos cosas. Ciertamente vivimos en una sociedad, están en una institución como es la Corporación Educativa Indoamericana y el día de mañana van a estar trabajando Dios mediante en una aerolínea y ahí van a tener que cumplir normas. El hecho de cumplir normas que estén afuera
No quiere decir que perdamos la autonomía. ¿Cómo hacemos para cumplir normas y seguir siendo autónomos? De una manera muy sencilla, descubriendo el sentido de la norma, descubriendo la bondad de la norma y aceptándola libremente como algo necesario para nuestro crecimiento y para nuestro bien vivir. Entonces en ese momento yo no cumplo porque me toca, sino cumplo porque quiero. No cumplo porque me toca, sino porque decido vivirlo. Y de esa manera se sigue cumpliendo la autonomía. Si ustedes escogieron una profesión, asumen lo que esa profesión significa, cumplen las normas de esa profesión y no por eso están perdiendo la autonomía, porque ustedes eligieron la profesión. Ahora bien, cuando yo les digo que cada uno tiene que construir su propia norma de vida, es lo que Kant llamaba el imperativo categórico. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos que tener una norma de la vida que es innegociable. Pero esa norma, para que sea válida, tiene que tener un carácter o puede poseer un carácter universal. Es decir, esa norma que yo me aplico a mí misma tiene que ser válida para todo ser humano en cualquier circunstancia. Vamos a poner unos ejemplos concretos. Estoy en un problema grande y entonces resulta que la única manera que tengo que para salir de ese problema es diciendo una mentira. Construyamos eso como si fuera una norma. Cuando estoy en un apuro me es lícito mentir. Hagámosle caso a Kant y convirtámosla en una máxima universal. Todo ser humano que esté en apuro puede mentir. El mundo sería un caos, viviríamos en la mentira, nosotros mismos seríamos las primeras víctimas del engaño. No se podría vivir así, por ende no es una máxima válida. Lo mismo ocurre cuando decimos, si estoy en un apuro puedo robar. ¿Se imaginan si eso se vuelve en algo universal? Entonces todo el mundo se roba a todo el mundo y terminamos en un estado completo de guerra, de violencia y de destrucción que no es posible. Entonces nuestras máximas de vida tienen que ser unas máximas universales para que puedan ser honestas, para que puedan ser válidas. Otra facultad que se deriva de la inteligencia racional es la libertad. Y para poder explicar la libertad vamos a diferenciar dos conceptos, el libre albedrío y la libertad. El libre albedrío es la capacidad que el ser humano tiene para elegir, decidir u optar. Vivimos decidiendo desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿A qué horas te levantas? ¿Qué vas a desayunar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Qué ruta vas a tomar? Vivimos decidiendo. Pero hay que señalar que no todo lo que decidimos nos hace bien y no todo lo que decidimos nos hace libres. La libertad es la capacidad para mantener nuestra autonomía en medio de las decisiones. Es la capacidad para ser dueños de nosotros mismos conservando la autonomía. Es la capacidad para crecer constantemente como ser humano en cada decisión y en cada elección que realizamos. Es la capacidad para tener una plena conciencia y una plena responsabilidad de nuestras decisiones. La libertad entonces es la capacidad para decidir siendo dueños de nosotros mismos. Y como yo les decía, hay decisiones que nos quitan la libertad. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes elegir consumir droga. Y desde ese punto de vista estás desarrollando tu capacidad de elección. Pero ten en cuenta que de pronto esa elección lo que hace es que destruye tu autonomía, te quita el dominio de tu vida, te quita el autocontrol, te genera un quiebre con tus fines, con tus metas, con tus principios, con tus valores, con tus normas de vida. Y entonces terminas haciéndote esclavo de la decisión, como les decía, como puede ocurrir con el caso de la droga. O les coloco otro ejemplo, tú puedes decidir estar con una persona, pero esa persona, si te maltrata, si por estar con esa persona pierdes tus proyectos de vida, los abandonas, pierdes tu autoestima, pierdes el dominio de ti mismo, pierdes tus fines, pierdes tus valores, entonces te estás haciendo esclavo de esa decisión.
Por eso no se nace libre, la libertad se conquista. Se conquista en el día a día, en las decisiones que tomamos. Por todo lo anterior tenemos que señalar entonces que el ser humano es el único ser ético. La ética no es algo que viene de afuera. La ética no es algo que surge porque a alguien se le ocurrió inventársela en un momento de la historia. La ética es esencial, es un elemento antropológico, justamente por todas las facultades que hemos hablado que se desprenden de la dimensión intelectual, porque trazamos fines, porque somos responsables, porque somos conscientes, porque trazamos nuestras propias normas, porque somos autónomos, porque tenemos la capacidad de ser libres, somos seres éticos. Muchos autores reducen la ética a los valores y los principios, pero quiero que comprendamos una cosa: ¿de dónde surgen los valores y de dónde surgen los principios? Pues surgen de preguntarnos cuáles son los elementos necesarios e indispensables para poder alcanzar los fines que nos trazamos, eso sí, de una manera universalmente válida. Es decir, cuando tú, por ejemplo, tienes como fin en tu vida ganar dinero y adquirir una posición socioeconómica alta, y tú te preguntas, bueno, ¿qué necesito para lograrlo? De una manera válida, de una manera lícita. Y entonces tú empiezas a decir, tengo que ser disciplinado, tengo que ser perseverante, tengo que ser responsable, tengo que ser muy organizado, tengo que ser disciplinado. ¿Qué empezaron a surgir allí? Los principios y los valores, que son esas condiciones que te permiten alcanzar tu fin. Y por eso los valores van cambiando de una sociedad a otra, o de un grupo humano a otro, o de una generación a otra, porque los fines son distintos. Y cuando los fines son distintos, la escala de valores también cambia. Sin embargo, hemos escuchado con mucha frecuencia en la actualidad que estamos en una crisis de valores. Por eso yo los invito a que participemos en nuestro foro, en donde vamos a responder a una pregunta y argumentar la respuesta. ¿Consideran ustedes que en este momento estamos en una crisis de valores o en una mutación de valores? ¿Entiendes? En un cambio de valores. ¿Y por qué? Por último, hay otra facultad que se deriva de la dimensión racional. El ser humano es el único ser simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos construyendo e interpretando símbolos para expresar nuestro ser y nuestro pensamiento. Y vivimos en el símbolo. El símbolo es la casa del ser. Diría Wittgenstein y diría Gadamer, el lenguaje es la casa del ser, pero el símbolo en general es la casa del ser. Piensen ustedes, el lenguaje, la pintura, la música, la escultura, la religión, la mitología son símbolos y expresan las realidades, las comprensiones, los fines más profundos del ser humano. Y no solo nos expresamos por medio de los símbolos, sino que nos construimos a nosotros mismos por medio de los símbolos, especialmente del lenguaje. Este material fue realizado por el docente Iván Rodrigo Vaquero Micán de la Corporación Educativa Indoamericana.